Adelante, pastora María Isabel. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición estar nuevamente para conversar acerca de el discipulado, ¿verdad? Que es una de las áreas que estamos rescatando, que estamos retomando en este tiempo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre el arte de discipular. Vamos a estar viendo definitivamente que discipular es un arte, que discipular es aquello que nosotros tenemos que ir perfeccionando y donde estamos seguros que todo el que cree en Cristo está llamado a participar en la obra redentora de Dios dentro de su vocación y estilo de vida. Estamos diciendo aquí que cada persona puede ser un discipulador, puede ser un multiplicador de discípulos. Pero ¿qué tenemos nosotros que tomar en cuenta? Bueno, estamos hablando de que un discipulador está claro en cuál es el proceso y ese proceso va a incluir, ese proceso tenemos que saber que es esas personas que saben ganar a una persona para Cristo. Aquí vemos una unión, aquí vemos una conexión con el evangelismo, pero donde también no solamente se gana a esa persona, sino también tomar esa persona desde la conversión, ayudarle a ser un discípulo sólido, dedicado y comprometido y que a la vez sea fructífero, llevarlo en ese proceso. Veamos aquí que el discipulado es un proceso que inicia desde el momento de ganar a una persona para Cristo hasta que ese creyente sea fructífero y maduro y que a su vez pueda repetir ese proceso en la vida de otro. Es importante que nosotros retomemos estos principios, que nosotros a la hora de estar haciendo estos esfuerzos de evangelismo que también se están haciendo, sepamos que tenemos que tener a esos creyentes, no solamente que sepan ir a evangelizar, sino que entiendan este proceso de discipulado. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender por nosotros mismos, primeramente como ministros, que somos discipuladores. Estamos acostumbrados a una forma de hacer la obra de predicación, de unas visitas, de dar cursos, pero si queremos ser discipuladores, hay algunas cosas que nosotros necesitamos retomar, necesitamos asimilar, necesitamos aplicar. Y debemos de saber que hay que estar dispuesto a pasar tiempo con los discípulos, a tener esos tiempos de conversación, de asociación, con los asuntos normales de la vida. Si queremos conocer a alguien, si queremos poder nosotros influir en la vida de las personas, tenemos que pasar tiempo con ellos, porque como les he dicho anteriormente, discipulado no es solamente dar una enseñanza, no es solamente dar un curso, sino que tenemos que tomar ese momento de persona en persona. ¿Por qué? Porque los discípulos no pueden ser fabricados en masa. Es un asunto que toma tiempo, es un asunto que requiere atención individual y personal, es un asunto que lleva horas de oración por ellos cuando estamos con estas personas y en ese asunto normal de la vida vemos que necesita una intercesión, una oración. Requiere paciencia, requiere comprensión para enseñarles a leer la palabra de Dios por sí mismo. Necesitamos alimentar y nutrir sus almas y muy importante, aplicar la palabra en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Ese discípulo que estamos formando debe ser formado en la presencia del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo es el guiador, que es el consolador que está con nosotros. Este discipulador debe de ser una persona llena del Espíritu Santo para que pueda aplicar esta verdad en la vida de sus discípulos. Y algo muy importante que nosotros hemos visto y es que
debe de ser un ejemplo para ellos en todo lo mencionado. Este discipulador sigue como su ejemplo a Jesús. Jesús fue nuestro mejor ejemplo. Esa transformación de los 12 apóstoles es uno de los milagros más espectaculares. Cuando nosotros miramos a cada uno de los apóstoles, nosotros podemos ver cómo Jesús estaba siempre con ellos, cómo Jesús los llamó, cómo Jesús los pasó desde las orillas del mar de Galilea hasta el sofisticado centro de Jerusalén. Vemos toda esta travesía que ellos hicieron, no solamente porque caminaron, no solo porque se dirigieron a un lugar, sino que en ese caminar, en ese pasar, en ese tiempo, de ir de un lugar a otro, ellos iban viendo, iban aprendiendo de Jesús. Jesús ahí les fue corrigiendo, ahí Jesús se sentó con ellos en esos momentos de aprendizaje, se sentó con ellos en esos momentos de la vida propia, como cuando entró a la casa de Pedro y sanó a su suegra, así como estuvo con su amigo Lázaro, fue aplicando esa palabra, fue aplicando su poder en las cosas cotidianas de la vida. ¿Por qué? Porque habían dos cosas en la mente de Jesús a la hora de entrenar a estos 12. Uno, que le fueran de ayuda a llevar a cabo su misión en ese momento. Y lo vimos cuando los envió de 2 en 2, lo vimos cuando pudo darles esas tareas a ellos, pero también de que continuaran la obra cuando él se fuera y a cambio les ofrecía la vida eterna. Entonces, es igual, hermanos, en este tiempo necesitamos levantar esta generación de creyentes que sea una ayuda para llevar el evangelio, para discipular, para formar esta nueva generación de creyentes que sean formados en el poder del Espíritu Santo y que la obra de Dios continúe, que usted y yo a la hora de partir de esta tierra sepamos que queda un remanente, que queda una generación de creyentes que han sido bien enseñados, que los hemos formado como discipuladores, que nosotros vamos a romper ese paradigma, esa tradición de formar creyentes que estén solamente escuchando, sentados, sino que Dios nos ayude a una revolución de discipulado. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los ingredientes básicos para la vida del discipulado. Como lo hemos venido hablando, no es solamente un curso, es vivencia. Tenemos que tener una imagen clara de lo que queremos que estos discípulos lleguen a ser. Ya no es solamente el hecho de predicarles, ya no es solamente el hecho de que nosotros vamos a estar ahí enseñándoles, sino que vamos a tener una idea clara. ¿Qué queremos? Queremos que ellos sean discipuladores. Queremos que cada discípulo se convierta en un discipulador. Y para eso necesitamos tener una visión viva de lo que ellos deben de aprender. Debemos de tener un plan factible para ayudarlos a que lo logren, porque no basta solamente un curso, no basta solamente un folleto, sino que tenemos que tener un plan donde vamos a irlos ayudando a que ellos lo logren. Vamos a tener un un entrenamiento que lleve vivencia, un entrenamiento que lleve cercanía, pero que a la vez nosotros vayamos dejando en ellos los principios de multiplicación de discípulos. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, no es un asunto en masa, es un asunto que vamos a empezar con un grupo de creyentes, pero que vamos a ir formando, que ellos sean discipuladores, que estén listos para salir, para ganar y formar, para discipular a otros. Entonces, vamos a tener claro cuál es esa visión, vamos a tener claro ese plan, qué es lo que yo quiero hacer. Y recordemos, hermanos, y esto lo enfatizo, no es dar un curso. Ese discipulador que usted está formando necesita su presencia, necesita que usted esté ahí, necesita que camine con usted, necesita ser ese Timoteo, pero que a la vez, ¿qué es lo que nos ha fallado cuando hemos hecho algunos planes?
que no nos multiplicamos en ese discípulo. Y es lo que necesitamos venir hoy en día, que esas personas a las que nosotros estamos trabajando, estamos entrenando, estamos discipulando, sean personas que tengan una asimilación fuerte, regular y personal de la palabra de Dios, que tenga una vida de oración efectiva, que viva día a día con Jesús y que a través de su vida Cristo fluya con poder redentor hacia otros que están en su alrededor. Esa es la meta que necesitamos tener como discipuladores. Vean que todo nos va a llevar a enviar, todo nos va a llevar a enviar, todo nos va a llevar a que esa persona que nosotros estamos discipulando se convierta en un discipulador que va a aprender a testificar, que va a aprender a dar el mensaje. Y para eso hay que entrenarlos. No basta solamente con que nosotros demos un curso, amados hermanos. Necesitamos llevarlos a la práctica, necesitamos estar con ellos. Así como Jesús estaba, así como Jesús vino y ayudó a sus discípulos en aquel momento en que no podían liberar a una persona, y Jesús llegó, hizo la liberación y les explicó, bueno, ¿qué era? ¿Por qué esto no se podía dar? Así tenemos de estar nosotros con los discípulos, acompañándoles hasta que nos demos cuenta que ya ellos están levantando otros discípulos, se están formando, y cuando ellos aprenden definitivamente cómo se hace la tarea, cómo se testifica, cómo se lleva a cabo esta tarea del discipulado con el poder del Espíritu Santo, que no es una fuerza humana, entonces se va a quitar este temor y este nerviosismo. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que la mayoría de los creyentes no saben cómo discipular. La mayoría de los creyentes no los hemos formado y es el momento en que nosotros podemos decir, así se hace. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ver? El resultado. Estamos produciendo discípulos. Bueno, cuando nos damos cuenta que ese discípulo está siendo un discipulador, bueno, porque él manifiesta amor por la gente, porque él tiene un deseo ferviente de multiplicarse. Hay algo en su corazón, como dice Jeremías, un fuego intenso, un fuego inmenso para hacer la obra de Dios. Debe de tener un espíritu de siervo. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor y estamos para servir a Dios, a la obra, a la iglesia del Señor. Y debe de ser parte integral del equipo de hacedores de discípulos. No debe de ser una persona que la dejamos ahí. Es importante el seguimiento. El seguimiento nos va a dar a nosotros resultados verdaderos del discipulado. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer parte. Ese discípulo que estamos viendo ya estas cualidades va a ser parte de ese equipo que nosotros vamos a estar sustentando, porque no es que cuando ya lo logren lo vamos a soltar, sino que necesitamos seguir. Otra cualidad que tiene es espíritu de voluntario, es una persona proactiva, es una persona que se está dando y a la vez debe ser ya un instructor y un guía, no para vanagloria, no para impresionar, sino porque hay un deseo ferviente de multiplicarse. Será un testigo productivo y tendrá sensibilidad a otros. Será un buen pensador y será un observador. Está observando, está viendo, está analizando la situación. Es un líder discipulador. Entonces tenemos que saber que esos discípulos que tenemos, la meta debe de ser que sean discipuladores. Debe de ser personas que ya nosotros no simplemente los vamos a tener ahí porque se congregan con nosotros, sino que estamos produciendo, estamos multiplicándonos, no solamente en personas que salen a evangelizar, sino en personas que cuidan a la grey del Señor, que están ahí en un proceso discipulador. Entonces, no olvidemos, hermanos, que la meta del discipulado es formar discipuladores. Bendiciones, hermanos.
Muchas gracias, Pastora Marisabel. Excelente, como siempre. Pastor Daniel, adelante. Gracias, Federico. Gracias, Marisabel. Qué desafiante el tema discipulado. Tenemos este sábado en la Iglesia Central, si alguno quiere llegar, un taller de hacedores de discípulos, y tenemos el hermano Alejandro que viene de Uruguay para dar a otra denominación y andaba por aquí por el país. Entonces vamos a hacerlo en la Iglesia Central para los líderes nuestros. Si alguien está interesado en aprender algo más de hacedores de discípulos, escríbame en privado y ahí nos ponemos de acuerdo a ver qué se puede hacer. Vamos con todo con el discipulado, y que 2023 al 2033 pueda ser la generación de hacer discípulos en Costa Rica. Vamos Amén. adelante. Muchas gracias.